Buenas tardes, bienvenidos a Canada Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar conectados a nuestra señal en vivo a través de Facebook Live, Canada Latin Channel. Gracias a todos por seguirnos, gracias por sus comentarios, por estar pendientes de nuestras transmisiones y de nuestros programas cada semana. El día de hoy, como lo anunciamos, tenemos un tema bastante candente y bastante interesante. Es un tema que muchos de nosotros no queremos hablar, no queremos darnos cuenta de algunas cosas y que es importante abordar el tema porque nuestra comunidad, la comunidad latina en general, pues es una comunidad machista y muchos de nosotros no estamos muy informados acerca de la homosexualidad en la adolescencia. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy que nos trae, quiero recomendarte, como siempre, que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, lo hagas. Recuerda que estamos como Canada Latin Channel, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter y, por supuesto, estamos en Facebook. También quiero invitarte a que compartas nuestros videos, nuestro contenido, pulgares arriba, para que más gente pueda tener acceso a la información que nosotros manejamos. Antes de continuar con nuestra entrevista y el programa que les tenemos planeado, pues quisiera también invitarlos y recordarles que Canada Latin Channel está teniendo contenido diverso. Tenemos, y los invito a que estén pendientes todos los viernes a las 10 en resumen. Marcela Flores nos trae lo mejor de lo que pasó en la semana, las 10 noticias más importantes. Cada viernes estén pendientes porque Marcela nos estará hablando acerca de esto cada viernes. Dairenis Cairo tiene un segmento y los invito a que también la sigan y la vean a través de Canada Latin Channel, Estilo de Vida RN10, donde nos trae consejos para mejorar nuestro estilo de vida, más saludable, más ejercicio y evitar esas cosas negativas o malas que de alguna manera nos hacen más sedentarios y por ende, pues nos suben de peso. Eso que nosotros no queremos que suceda. También viene una sección de deportes que está en puerta. Enrique González, quien fue conductor de deportes de Univisión y tiene experiencia haciendo este tipo de entrevistas, él es reportero de deportes, pues va a estar con nosotros también trayéndonos información deportiva de primera mano, no solamente de fútbol, de soccer. Va a estar tocando temas importantes acerca de lo que está pasando en el mundo deportivo. También, como ustedes saben y como ya se los habíamos comentado en Canada Latin Channel, pues febrero es el mes del amor y la amistad. Y qué mejor que celebrarlo pues con José Luis Agar. José Luis Agar estará con nosotros en Calgary el 9 de febrero en el Chinese Cultural Center. 9 de febrero a las 7 de la tarde, José Luis Agar, directamente desde Monterrey, Nuevo León, estará en Calgary. Pero también el 8 de febrero estará presentándose en la ciudad de Edmonton, Alberta. Así que ya sabe, la gente de Edmonton puede estar viendo a José Luis Agar el día 8 de febrero allá en Edmonton. Y el 9 de febrero estará en Calgary en el Chinese Cultural Center. Recuerden que José Luis Agar no solamente trae un espectáculo para mexicanos, es un espectáculo para latinos. José Luis Agar, directamente desde Monterrey, en Calgary y en Edmonton, 8 de febrero y 9 de febrero. Así que espérenlo ese día. Los queremos ver ahí vamos a estar para poder disfrutar de este show que nos trae José Luis Agar. También, antes de empezar nuestra entrevista, que ya está casi lista, también quiero invitarlos a mi gente de Toronto, a la gente que se encuentra en Toronto. Quiero también invitarlos a una exposición que vamos a tener allá. Nos está invitando el Business Latin Network y vamos a estar hablando acerca de la importancia de los medios de comunicación en el networking. Estarán participando Alfredo Jiménez, quien es periodista de Frequency FM. Estará también Juan Gausa, quien es director de Latin Magazine, y un servidor, Héctor Chaparro, que estará interactuando con la gente que esté ahí con ellos de Canada Latin Channel. Sábado 23 de febrero a la 1 de la tarde
en Toronto, estaremos hablando acerca de la importancia de los medios de comunicación en networking. Si no has comprado tus boletos, te recomiendo que vayas y los compres o visites la página de Business Latin Network en la ciudad de Toronto. Muy bien, entonces démosle entrada al tema que nos ocupa el día de hoy. Bueno, pues como ustedes saben, la homosexualidad es la atracción sexual persistente y emocional hacia alguien del mismo sexo. Es una parte de la gama de expresión sexual. Durante la niñez y la adolescencia, por primera vez, muchos individuos se percatan de su homosexualidad o lesbianismo y pasan por la experiencia de tener pensamientos y sentimientos homosexuales. La homosexualidad ha existido a través de la historia y en diferentes culturas. Cambios recientes en la actitud de la sociedad hacia la homosexualidad han ayudado a algunos y algunas adolescentes homosexuales a sentirse más cómodos en su orientación sexual. Los padres necesitan entender claramente que la orientación sexual no es un desorden mental. Las causas de la homosexualidad con frecuencia no se entienden claramente. Y para eso nos acompaña el día de hoy, a quien quiero darle la bienvenida a Canada Latin Channel, el psicólogo Cristian Castorena, quien se encuentra el día de hoy. Cristian, buenas tardes. Héctor, qué gusto. Muy buenas tardes. Volverte a ver y a tu auditorio aquí hablarles con mucho cariño y mucho gusto. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Quiero decirles que Cristian nos acompaña desde Denver, Colorado. ¿Así es? Así es, aquí, exactamente en Arvada, Colorado. Aquí estamos radicando con mucho gusto ya desde hace muchos años. Y aquí estamos solidarios con toda la comunidad hispana que nos escucha en los Estados Unidos y en Canadá. Y particularmente, pues mandarles un cariñoso y afectuoso saludo a la gente de Venezuela, a nuestros compatriotas, a nuestros latinoamericanos que están pasando un momento difícil ahorita, histórico, pero estamos con ellos en este momento de difícil transición y nuestros mejores deseos para que pronto se logre la libertad en Venezuela. Sí, la verdad que están pasando un momento muy complicado, pero nosotros también estamos pendientes de lo que está pasando ya, Cristian, y también desde aquí, desde Canada Latin Channel, también, pues nosotros con la comunidad venezolana. Estamos con el corazón con ellos. Claro que sí. Oye, pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Si te parece, sí, le damos jugada a lo que nos trae el día de hoy. Bueno, claro. Primero, para los que no se familiarizaron con Cristian, Cristian es psicólogo de profesión, él es catedrático también y ha estado participando en varios simposios, no solamente en Estados Unidos, sino en México. Entonces, Cristian trae una carrera de experiencia en psicología que, bueno, luego se los voy a comentar. Pero bueno, Cristian, empecemos con el tema del día de hoy. Y bueno, es un tema que muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a mencionarlo ni a hablar. Es un tema espinoso, sin duda. Bastante, porque va inmersa la religión, va la política y van los tabús que son difíciles de abordar, como lo que nos trae el día de hoy. Definitivamente. Sí, pero quisiera empezar por lo básico y por la pregunta obligada. ¿Qué es la homosexualidad, Cristian? Pues como bien lo describiste, es la tendencia, es la manifestación de canalizar nuestros impulsos hacia el mismo sexo, ¿verdad? Es ya sea varón o sea mujer, es el gusto o la preferencia de manifestar la libido, las cuestiones afectivas con las personas del mismo sexo. Y que eso es histórico, que ha pasado desde que la humanidad es humanidad y de que nos concentramos en poblaciones y nos organizamos socialmente, ¿verdad? Este tema es bastante interesante desde el punto de vista socioantropológico, porque vemos que esta preferencia se condena desde tiempos bíblicos y que por nuestra influencia judeo-cristiana que desemboca en religiones, pues obviamente se ha condenado esto como una cosa, como una aberración, una abominación. Entonces, vamos a hablar de ese tema con mucha puntualidad y con mucho deseo de que tu auditorio tenga mucho recurso después de esta entrevista y ellos puedan tomar sus decisiones y ellos tengan más material para, si tienen que enfrentar un caso en casa de estos, pues lo hagan con
la mayor facilidad. Cristian, te voy a hacer la pregunta que muchos tenemos y que es muy complicada, y es la que el homosexual nace o se hace. Claro, es una pregunta que llevamos décadas haciéndonos en el campo de la ciencia, en el campo de la psicología que a mí me compete. Obviamente nosotros, los psicólogos, siempre estamos buscando las causas de la conducta o las causas de las procedencias, por qué procede nuestra actitud, etcétera. Entonces, quiero empezar con el tema o la rama de la medicina que nos puede explicar mejor esto, que es la endocrinología, que es la ciencia que se encarga de estudiar las funciones hormonales en el organismo. Las hormonas son las que regulan el crecimiento, las hormonas son las que regulan el sueño, son las que regulan nuestras necesidades básicas, etcétera. Las hormonas, que son químicos naturales que se generan a través de las glándulas de secreción, pues obviamente son parte imprescindible de nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra conducta, nuestros impulsos. Y precisamente en los años 30 del siglo pasado, un gran catedrático, el doctor Marañón, endocrinólogo, fue de los pioneros en tocar el tema de la homosexualidad y la bisexualidad desde el punto de vista de la medicina. Estudió miles de casos de personas que habían nacido aparentemente heterosexuales y con el cambio de la adolescencia se cambiaron de sexo. Incluso hasta los órganos le cambiaron. Por ejemplo, es lo que llamaban el hermafroditismo, ¿verdad? Personas que tienen órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos al mismo tiempo. Entonces, esto, pues, en la época aquella, pues, era una ignorancia total, no había mucho argumento al respecto, y obviamente el doctor Marañón se puso a estudiar desde el punto de vista de las hormonas, y se dio cuenta de que nosotros, todos los seres humanos, Héctor, por naturaleza, tenemos esa tendencia por la secreción hormonal femenino-masculino, y le llamó estados intersexuales. O sea que hay niños que a veces son un poco femeninos, pero que no son homosexuales. O hay niños que son desde chiquitos como muy aventadas, se suben por los árboles, por las bardas, y eso no quiere decir que van a ser lesbianas. ¿Me explico? Entonces, claro, es una dualidad que tenemos continuamente por ese flujo y continuo movimiento de hormonas que nos van dando una inclinación hacia nuestra preferencia sexual. Ya cuando se tiene que manifestar el impulso, hacia dónde lo vamos a canalizar, ahí es donde nos definimos. Mientras tanto, déjame decirte que todos, los seres humanos generamos testosterona, los hombres, ¿verdad? Particularmente por eso los testículos, porque generamos testosterona. Y las mujeres generan progesterona. ¿Pero qué crees? Las mujeres también generan testosterona. Claro, nosotros generamos 20, 40 veces más testosterona que ellas, y también generamos progesterona. Eso en los testículos y ellas en los ovarios. Entonces, ese continuo movimiento y esa función inteligentísima del cuerpo, Héctor, es la que ayuda al sistema inmunológico, es la que ayuda a que las neuronas estén protegidas, etcétera. Entonces, la tendencia, puntualizando la pregunta que haces, es nosotros vamos definiendo nuestra sexualidad a partir de la preadolescencia. Así que ese tema de que se nace es un poco controversial, y yo me inclino más por el tema que se va desarrollando conforme vamos creciendo y evolucionando. Cristian, hay un estudio muy importante, muy interesante, que sí, tuve la fortuna de leer, de la psicóloga licenciada Lola Chin de Vergara. Ella es peruana. Sí. Y yo escuchaba la escuchaba a ella haciendo una pregunta muy común. Ella mencionaba, dice, pregúntate, cuando alguien nace, ¿qué es la primera pregunta que te hacen? ¿Qué fue? ¿Varón o mujer? Sí. Dice, no, nadie pregunta qué quiere ser, qué querrá ser, claro, qué podrá ser en un futuro. Entonces, sí, naturalmente,
ahí no hay más que hombre y mujer. Así es. Pero como tú bien lo puntualizas, esto viene siendo, yo creo que ya, no sé si la sociedad o el círculo donde te desenvuelves, aunado con lo que comentabas de la testosterona y Sí, estos cambios químicos del cuerpo, pueden también llevar a que tengas alguna tendencia hacia el sexo, pues, bueno, hacia el sexo que no estás a gusto, pues, contigo, ¿no? es correcto, es totalmente correcto. Va siendo, es una cuestión de impulsos, es una cuestión del medio ambiente, de la educación que mamamos en casa, de los ejemplos que vemos, pero en realidad lo más importante, Héctor, es que desde esta perspectiva de la endocrinología, condenar al homosexualismo es un crimen, sinceramente. O sea, eso realmente eso es lo abominable. Condenar y ser intolerantes con las personas homosexuales. Porque, como dice el doctor Marañón, nadie ama lo que quiere, sino lo que puede. Entonces, ese poder tiene que ver con las hormonas, con las glándulas, cómo funciona nuestro sistema endocrinológico, ¿sabes? Entonces, Sí. no es ningún pecado, no es ninguna deformación, es una cuestión biológica que todavía los científicos están tratando de entender a ciencia cierta cómo es que ocurre, en qué momento, pero lo más importante entender, que tu amable auditorio sepa, que nosotros los seres humanos somos duales. Con el descubrimiento de las dos funciones de los hemisferios cerebrales, está claro que un hemisferio es totalmente masculino, el izquierdo, y que rige la parte derecha de nuestro cuerpo. Esta parte es la masculina. Y la parte derecha, el hemisferio derecho, es la parte sensitiva, intuitiva, creativa, amorosa, ese feeling, y que gobierna la parte izquierda de nuestro cuerpo, la parte receptiva y la parte emisora, la parte magnética y la parte eléctrica. ¿Me explico? Entonces, esa dualidad continuamente nos hace tener diferentes formas de ser, de exponernos, de sensibilizarnos ante los impactos de la vida o ser resistentes. No sé si te acuerdas que en México nosotros decimos de ciertos varones, ese cuate es una dama. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Y no es que sea homosexual ni nada de eso, sino simplemente tiene una sensibilidad para con los demás, es una persona, es un varón muy educado, muy cariñoso, etcétera. Dicen, ese cuate es una dama, y no es de manera peyorativa, ¿estás de acuerdo? Claro, y de hecho, fíjate que es una de las frases que yo uso cuando alguien, un caballero, es como tú dices, es muy amable y yo he utilizado ese término para definir a una persona, a un hombre que es una dama o es muy bien portado, pues. Claro, y su preferencia sexual es heterosexual. Exacto. ¿Cuál es el problema? O sea, ese es el gran tema que tenemos que preguntarnos todos nosotros, y de qué manera podemos convertirnos en una sociedad más incluyente, más tolerante, porque yo conozco mucha gente homosexual o bisexual que son extraordinarios, son creativos, son empresarios, les gusta viajar por el mundo, aportan mucho a la sociedad. Entonces, el patriarcado que estuvo durante siglos, Héctor, afligiéndonos en Occidente, en donde Sí. la voz autoritaria del hombre, del sacerdote, del cura, del clérigo, era lo que, si no pensabas como él, pues te mandaban a la hoguera sí o no. Era un sistema de creencias que hoy, en el siglo XXI, ya se está derrumbando y ya están cayendo esos muros, que lo único que hacen es poner barreras entre unos y otros y tolerarlo. El mismo Dios es masculino. Así es como la mayoría lo vemos o se ve masculino. ¿Por qué masculino? Claro, No, fíjate, esto me lo dijo un amigo judío. Me dice, fíjate, en la palabra Dios está dos. O sea, ajá. Dios es dos. O sea, y nadie piensa, ¿qué tal que sí es dual Dios? Igual, ¿Verdad? Es dual, es hombre y mujer. claro. Si la Claro, Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, hay hombres y mujeres, obviamente tiene que tener doble sexualidad, por supuesto, ¿no? totalmente. Ese es el principio biológico del que tenemos que partir y ver nuestra naturaleza. Así como hay plantas hermafroditas que tienen los dos sexos,
así como hay animales que también tienen esa doble función sexual. El problema del ser humano son los prejuicios que están aquí en la cabeza, son lo que nos tiene. Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto ha afectado al comportamiento homosexual o a aquellas personas que de alguna manera están frustradas de no mostrarse tal cual son porque la cultura, porque yo creo que el 80% de la religión y los padres también de este tipo de personas, pues también es otra aliciente, ¿no? Por supuesto, es la represión, es el sistema represivo del patriarcado que nos ha perseguido durante siglos y que obviamente es el que castiga, es el que condena, es el que hace que la gente se sienta, la gente diferente se sienta miserable y obviamente, saludos Sandra. Sí, estamos con ustedes de corazón. Y definitivamente, pues, tenemos que curarnos de esa intolerancia patriarcal y inclinarnos más hacia lo materno. ¿Cómo es curioso que las mujeres, las mamás, siempre son tan comprensivas? O sea, mayormente ellas son las que no importa que el hijo esté en la cárcel, no importa que el hijo sea un delincuente, no importa que el hijo haya hecho esto y esto, siempre van a estar con él, siempre, pase lo que pase. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un Dios intolerante que castiga, que condena, si no lo viéramos de esa parte que también perdona y absuelve y te tolera y te quiere tal y como eres? Eso. Sí, estás tocando un tema bastante escabroso que ahí lo dejamos porque ahorita nos vamos a meter en problemas. Oye, con todo respeto, ¿verdad? Las creencias de cada claro, por supuesto. Sí, claro. Nosotros siempre hemos cuidado mucho la objetividad y no queremos salirnos exactamente de eso. Como hay opiniones buenas, hay opiniones malas, y para eso invitamos también a la gente que nos sigue, a nuestros seguidores, a que participe, a que haga sus preguntas. No tenga miedo. Si usted tiene un hijo homosexual, si usted conoce de alguien, quiere preguntar, hágalo sin ninguna... Aquí no le vamos a condenar, nadie lo va a reprimir, ni mucho menos. Ahora es cuando poner las dudas, aprovechando que aquí está Cristian, que es psicólogo, que nos puede sacar de dudas, pues invitamos a todos a que participen. Invita a la gente, Cristian, por favor. Por supuesto, por favor, a todos los que nos estén escuchando, papás, mamás, háganme su pregunta con mucho gusto, vamos a tratar de esclarecerla, vamos a tratar de darle orientación. A mí me encantó cuando Héctor me invitó a esta entrevista porque dije, vamos a ayudar, vamos a contribuir porque es un tema tabú del que se habla poco y que aparte la gente poco se atreve a pedir ayuda por el miedo a la represión. ¿Cuáles son las consecuencias de reprimir? Perdón, Héctor. Sí, adelante. No, dime. Las cuestiones psicológicas, la afección psicológica de reprimir es que la persona haga todo lo opuesto a una vida feliz. Cuando una persona es reprimida, sea el motivo que sea, y más de ese índole que es tan sensible, la sexualidad, tu parte más íntima, pues obviamente puede generar efectos muy nocivos en la persona, que se empiece a odiar a sí mismo, que empiece a caer en otro tipo de adicción, por lo mismo escaparse de la realidad, porque pues en su casa lo maltratan mucho, o no lo aceptan, o lo pueden, no sé, ya no se puede quemar en hoguera verde, pero en leña verde, pero una cosa así, una cosa muy fea, a veces se esperan los jovencitos y prefieren la evasión, prefieren el alcohol, las drogas, irse un poco a la vida autodestructiva. Por eso es tan importante ventilar estos temas, Héctor, porque son temas de índole de salud pública que a todos los gobiernos del mundo les afecta si no empezamos desde lo micro, en comunidad, en familia, en familias, colonias, etcétera. Este problema se va a hacer más y más grande y la intolerancia hacia estas personas va a crecer más, ¿no? Estos crímenes de odio que hemos visto en discotecas, que pasó hace un par de años, ¿te acuerdas? Ahí en Florida. En un bar gay. Entonces eso es aberrante. Eso es lo realmente aberrante, que alguien se atreva a hacer eso en contra de gente con preferencias o inclinaciones biológicas hacia el mismo sexo. Es absurdo. Entonces, este es el llamado para los padres de familia. Cristian, ¿hay algún indicativo que nos pueda
ahora sí que valga la redundancia, que nos indique que nuestros hijos puedan tener una tendencia a ser gays y en qué edad pudiéramos nosotros identificarlo. Digo, para que los padres de familia estén atentos o hay que estar atentos a ciertos comportamientos. No sé si esto se pueda Sí, ver de alguna manera. es que es bien curioso porque a lo largo de mi experiencia profesional en la psicoterapia, en la parte clínica, me he encontrado papás que me dicen, es que yo juraba que mi hijo iba a ser gay, por como era de niño. Yo lo juraba, ¿no? Y resultó que es bien mujeriego. Entonces, o lo contrario, ¿no? Que se veía muy un niño normal, me platicaba mis pacientes, y que después ya cambió de preferencia. Por eso digo que es un poquito difícil porque así como nuestra huella digital o nuestro cerebro es único e irrepetible en el universo. No hay ni una huella digital igual ni un cerebro igual. Entonces, cada caso, cada ser humano es diferente, es único y cada uno necesita el tratamiento específico, la atención específica para que encuentren su felicidad o su propósito en la vida, o cuando tengan problemas, pues ayudarlos a que encuentren más rápido la solución, ¿verdad? De eso se trata. Pero existe algo que nos pueda decir que nuestro hijo va llevando una tendencia hacia la homosexualidad. Y si existe, ¿a qué edad podemos identificarlo, Cristian? Más o menos se empieza a identificar a los 8 o 9 años, es cuando muy bien señaló Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que los niños y niñas empiezan a tener realmente unas sensaciones de amor muy intensas, como si fueran adultos. Fíjate, eso lo detectaron los seguidores de Freud. Entonces es como que hay algún movimiento de índole quizás hormonal, que el niño empieza a tener, se enamora de la maestra, se enamora de la compañerita, etcétera, pero también se puede enamorar del compañero. Y entonces uno se empieza a dar cuenta porque empieza a tener una tendencia, pues, más estar más con él, o más con ella. Entonces, los papás, pues, pueden ir identificando ciertos patrones, pero sin prejuicios, porque el prejuicio es lo que nos mata, es lo que nos desvirtúa, lo que nos voltea la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿cómo poder evitar el prejuicio y más en nuestra sociedad de latinos que no es muy bien aceptado todavía, en muchos casos, este tipo de comportamiento? Claro, porque venimos de una cultura machista, fuertemente machista. Sabes que yo recuerdo mucho la historia de Malinche, y me gustó mucho lo que Laura escribió. No sé si se acuerdan de Laura Esquivel, ella escribió Como agua para chocolate. Sí, ¿cómo no? Ella escribió una novela histórica que se llama Malinche, y describe exactamente lo que le pasó a Maninali, cuando llegaron Hernán Cortés. Entonces hablaba de la brutalidad con la que fueron tratados los indígenas de México. Fue brutal, esa inyección de abuso, que ya ves que decían que eran como animales, etcétera. Entonces, ese machismo viene heredado de la colonización, porque las culturas prehispánicas en México no eran eran como más respetuosos de la creación, de la feminidad, del orden de la vida. Entonces, esta invasión de Europa hacia América, pues trajo esa inyección de machismo, de intolerancia a la mujer, de marginación a la mujer, de que aquí por mis pantalones, etcétera. Entonces, Héctor, nos estamos curando históricamente de todos esos prejuicios del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, que era ultra machista y mujeriego y golpeador, y que quería tener un montón de hijos y de nietos. Entonces, es ahí donde nosotros hoy en el siglo XXI, en el 2019, tenemos que hacer un acto de reflexión, todos, los educadores, los prestadores de servicios médicos, los informadores, También. exactamente, ¿cómo dicen? Los líderes de opinión como tú. Hombre, No, definitivo. Hay que estar incluidos en la solución. Tenemos que incluirlos en la solución para hacer un mundo mejor. Y sobre todo, ¿sabes qué, Héctor?
evitar más sufrimiento, porque ya de por sí los adolescentes, y es una etapa terrible, como hablamos en la entrevista pasada, pues imagínate con esa preferencia y no ser aceptado, te imaginas el sufrimiento por el que deben pasar, debe ser horrible, deben ser días de mucha amargura y de mucha ansiedad para ellos. Y es ahí donde digo, donde viene el corazón de nosotros, de la experiencia de haber vivido, de haber visto cosas horribles. A mí me tocó ver cosas feas de niño, todavía en los 70s, vi cosas muy feas, escuché cosas horribles de familiares y de cercanos. Hoy nos estamos curando de esa intolerancia y de ese machismo malsano que nos afectó a muchos de nosotros y que no queremos que a nuestros hijos o a nuestros nietos les siga cayendo la misma suerte. Eso es un acto de reflexión que tenemos que hacer. Es muy complicado y es difícil porque tú sabes que el ser humano es de hábitos y Sí. romper con ese hábito que te traemos arrastrando de herencias y de cultural, Sí, uf, es un gran pesado. trabajo, ¿no? Es un gran trabajo. Sí, la verdad que sí. Se están dando las condiciones, se está dando la coyuntura para que pues ya hay tolerancia, ya. Hoy festejamos, tenemos aquí en Colorado el primer gobernador abiertamente homosexual. Fíjate. Es el Y primer gobernador en Estados Unidos así, el señor Jared Polis. Entonces, nos da mucho orgullo porque eso refleja que la sociedad aquí de Colorado acepta perfectamente a esta gente que son muy talentosos, que tienen mucho que aportar. Entonces, imagínate si a nivel político ya se están viendo esos cambios, quiere decir que vamos por buen camino. claro, aquí en Alberta tenemos a un ministro que es de Nicaragua, el Sí, ministro Ricardo Miranda, que es declarado gay y es abierto también, se abrió, y sí, también ya tiene su pareja y todo, y, o sea, es como tú dices, es un orgullo porque sí, afortunadamente los latinos ya están viendo este tipo de cambios de comportamientos y se puede ver reflejado, ¿no? Como en que, bueno, pues si él salió, ¿por qué yo no? Digo, correcto. yo no, ¿verdad? Pero todo, al menos todavía no. Eh, pero digo, los demás. Definitivamente es un festejo a la tolerancia, a que decir, podemos como sociedad ser tolerantes, podemos ser solidarios y decir, oye, no me importa tu preferencia sexual, tu propuesta es extraordinaria, bienvenida, y no hay por qué ser represores, por qué ser intolerantes, si ponemos lo mejor de nosotros, ¿no, Héctor? Cristian, Uh-huh. ¿qué puedo hacer yo como padre de familia Sí. cuando me entero que mi hijo adolescente es gay? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder, para no reprimirlo primero y para entenderlo? Y de esa manera, no sé, tener un poco más de, pues, conciencia, ¿se puede decir? Sí, sí, bueno, pues vamos a afinar tu pregunta. Uno, ¿él te lo dice? ¿Él te lo confiesa? O dos, ¿te enteras por alguna persona extra? Por, Cuando, cuando él llega y me dice, papá, soy gay. perfecto. Bueno, pues tranquilo, porque eso los adolescentes aprecian mucho. Que no caigamos en histeria cuando nos están confesando algo. La tranquilidad, le recomiendo mucho a los papás que sea el primer sentimiento, la primera manifestación ante una declaración tan fuerte. Y tener esa capacidad de receptividad, decir, a ver, platícame, ¿cómo es, hijo? Platícame, ¿cómo es que te sientes? ¿Por qué me dices eso? ¿Cuáles son tus puntos al respecto, ¿no? Yo digo, eso se llama crear un lazo, un vínculo bidireccional en el que las dos partes están colaborando para que el diálogo sea abierto y de corazón a corazón, así. ¿Para qué ponerle términos? Es de corazón a corazón y hacer un acto de reflexión, tu papá, sobre tus propios prejuicios. Eso es una invitación a que estas nuevas generaciones, Héctor, nos están enseñando a romper con todos los paradigmas con los que crecimos. Todos, porque es una generación que particularmente no tienen prejuicios morales. Son demasiado abiertos, son demasiado seguros de sí mismos, mayormente. Entonces,
Esta generación nos invita a lo mismo, a ser más abiertos, más tolerantes, quitarnos tanta basura de prejuicios que traemos muchas veces y darle la mano para que se explaye. Y esto es muy importante, Héctor. Déjame te digo de esta doctora de UCLA que estudió el cerebro de los adolescentes, se llama Adriana Galván, y descubrió que el cerebro de los adolescentes, particularmente en el área prefrontal del cerebro, apenas se está formando, apenas se están creando nuevos tejidos y se está madurando, por así decirlo. ¿Y qué crees? Esa área del cerebro está relacionada con la toma de decisiones, con el juicio. Entonces, por eso cuando somos adolescentes hacemos cada tontería porque no tenemos juicio. Por, acuérdate, no. Sabemos que lo seguimos haciendo, ¿eh? Incluso cuando no somos adolescentes. Sí, exactamente, todavía hay muchos que no. Entonces, es particularmente, es tú como papá, si tu hijo adolescente te da la noticia que es gay, es entender que a lo mejor está por un momento de indecisión, está por un momento de confusión incluso, precisamente porque su cerebro se está, se está madurando. O sea que, pues no, quizás no prospere, o quizás sí, ¿me explico? Entonces, es ahí cuando si tú ves a tu hijo que ya está muy definido, que ya está bien decidido por lo que está haciendo, pues obviamente pedir una ayuda ya de tipo profesional para que esa transición y esos bloques entre el joven y los papás, o los familiares, los hermanos mayores incluso, pues se vaya rompiendo poco a poco y nos enfoquemos en la salud de ellos, Héctor, porque obviamente las personas homosexuales están un poquito más expuestas al tema de las enfermedades de índole sexual, el SIDA, etcétera. Entonces, esos los puntos en los que tenemos que ser muy cuidadosos y atentos cuando tu hijo te confiesa que es gay. Ahora, ¿qué debo hacer yo, Cristian, ¿Sí? si veo comportamiento de mi hijo, pero él no se aproxima a mí, no me dice, pero yo intuyo o de alguna manera veo ciertas cosas Sí. que indican que puede tener tendencias homosexuales? ¿Debo yo acercarme con él o debo esperar a que él ahora sí que se abra conmigo y me diga? Yo recomiendo que vayas haciendo como pequeños acercamientos al respecto. Obviamente, si el niño o la niña adolescente no lo dicen abiertamente es porque a lo mejor lo están madurando, ¿sí? Entonces, a veces ese proceso les lleva. Entonces, si los presionamos, podemos tener el efecto contrario, que se enmudezcan y no quieran hablar nada con nosotros, ¿me explico? Entonces, dándole la confianza que sí, estoy para ti cuando quieras hablar, hijo, lo que sea, estoy para ti, lo que sea que tengas que hablar, aquí estoy, por favor, háblame, cuando tú necesites, aquí estaré, aquí tu papá siempre va a estar, o tu mamá aquí va a estar siempre. Pero sí, acuérdense que si tú te das cuenta que ellos tienen ya una tendencia y no lo comunican, es porque a lo mejor lo están procesando, lo están madurando para poder salir. ¿Tú te imaginas a muchos de ellos cuánto miedo les debe dar manifestarlo pensando en el bullying que les van a hacer en la escuela? Claro, por supuesto, ese es algo es algo muy común. Es muy común. Eh, Terrible. incluso en estas sociedades del primer mundo, en Estados Unidos y Canadá, todavía, aun y cuando está permitida la diversidad sexual, de todos modos son objeto de burlas y de bullying. Sí, totalmente. Entonces, imagínate tener que lidiar con, en el peor de los escenarios, con la intolerancia en casa y luego en la escuela. Imagínate ese momento de vulnerabilidad, ¿a qué puede llevar a un joven? A las drogas o a irse, escaparse, o no sé, tantas cosas que son muy delicadas, porque esa etapa de la adolescencia, como lo hemos hablado, es tan frágil, es tan delicada que cualquier cosa puede detonar un deseo de suicidio, puede detonar un deseo de perderse en el alcohol, en las drogas, o acabar mal la vida, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos, padres, maestros, tutores, médicos, para que esto no se salga de nuestras manos.
Cristian, ¿es necesario que haya una terapia familiar o llevar al adolescente homosexual a un psicólogo a que reciba ayuda? Sí, definitivamente, yo recomiendo muchísimo la orientación. Un consejero, un psicólogo, una psicóloga pueden ser en familia, es el punto neutral que se necesita para calmar las crisis, ¿no? Porque a veces pues uno quiere resolverlo en familia, pero pues no hay, todos se saben cosas, todos se dicen, todos se increpan y todos se discuten. Entonces, buscar la asesoría de una psicóloga, un psicólogo, un consejero, neutraliza los calores, las intensidades que puede suscitar el tema a nivel familiar. Fíjate que respecto a esto, Héctor, si me permites, hay el caso de un psicólogo en Estados Unidos que se llama el doctor Cohen, Richard Cohen. Él creó una terapia de revertir la homosexualidad. De hecho, él dice que él revirtió su homosexualidad. Él está casado desde hace 23 años, tiene hijos, y dice el doctor Cohen que él no ha tenido ningún problema, que él pudo hacer su proceso de revertimiento a la homosexualidad sin ningún problema. Ahora, hay otro punto de vista, que hay gente que aborrece este tipo de terapias, que dice, ¿qué te importa? ¿Cómo se les ocurre? No sé, hay una tendencia muy fuerte a criticar este tipo de terapias que prometen revertir la homosexualidad. Oye, por ahí alguien me dijo, y de alguna manera yo he visto muy pocos casos de los Sí. que mencionas, de revertimiento de cuando te haces homosexual y quieres regresar a ser heterosexual. Y un amigo me comentaba en forma de broma, me dice, oye, deberíamos irnos para aquel lado, nos hemos de estar perdiendo de algo bueno, porque nadie quiere regresar. Sí, exactamente. Son puntos de vista, mira, es que, como decía el doctor Marañón, Gregorio Marañón, nadie ama lo que quiere, sino lo que puede. Entonces, si un homosexual se siente, o una lesbiana, se siente feliz, se siente realizado en eso, pues hay que aplaudirles y respetarlos y apoyarlos, ¿verdad? Como ya estamos viendo brotes. Pero te menciono lo del doctor Cohen para que pues, sepa la gente, los doctores, los padres de familia, perdón, que hay doctores que están como con este tema de las terapias de reversión y que él dice, por ejemplo, que él no se considera ni homófobo, ni anti-gay, y que él puede vivir perfectamente bajo esa condición, eh, eh, pues con su familia, con sus hijas, con sus esposas. Así que, pues, eso es lo que hay sobre la mesa en cuanto al tema de la psicoterapia, Héctor, en cuanto al tema del tratamiento de la homosexualidad, y que hoy entendemos un poquito más que no hay nada de enfermedad ni nada de malo en esto, ¿no? Claro. Cristian, ¿alguna literatura que tú nos recomiendes? Claro, una literatura que podamos encontrar Sí, para poder llevar esto, obviamente sin sustituir la terapia de un buen psicólogo. claro. Pues mira, de este señor está Comprender y sanar la homosexualidad, así se llama su libro, Comprender y sanar la homosexualidad. Ese es uno de los libros, porque no habla precisamente solo de la reversión, sino de esto que estoy hablando, que es la tolerancia y entender que es una cuestión de índole fisiológica, de índole hormonal que ocurre, ¿no? Se manifiesta de una manera más intensa en una persona que en otra, ¿no? Es muy interesante este tema, está muy bueno ese libro sobre la homosexualidad. Interesantísimo el tema que estamos tocando hoy con el psicólogo Cristian Castorena. Y quiero darle las gracias a todos los que se han estado uniendo a esta transmisión en vivo, a los seguidores, a las personas que pues han estado interactuando. Mira, voy a leerte por aquí. Tenemos Sandra nos pregunta, entonces, bueno, nos comenta, entonces la homosexualidad no se nace, se hace. Sí, pero desde que nacemos hay una propensión, es lo que quiero que sepa todo el auditorio. Hay una cierta propensión que inclina pero no obliga, ¿me explico? O sea, hasta la cuestión de cromosoma, es lo que dicen los endocrinólogos.
Entonces, dependerá del medio ambiente, la educación y la formación que la persona, el niño o el joven elija tal o cual preferencia sexual. ¿Me explico? Sí, claro. Oye, Cristian, ¿existe una razón, no sé, se me viene a la cabeza la pregunta, una razón por la que yo quiera cambiar de sexo? O hay múltiples razones, o existe una en específico que diga, no sé, por esta razón quiero ser del sexo con el que no estoy cómodo? Claro, te digo, te vuelvo a repetir, es una cuestión de índole hormonal. Incluso hay muchos hombres y mujeres que después de la edad media, después de los 40, deciden cambiar de sexo. Toman la decisión. Estaban casados bien heterosexuales y después de los 40 dicen, no, pues ahora soy bisexual o ahora soy lesbiana o ahora soy... ¿Me explico? Es una inclinación de índole hormonal, pero también de tendencia psicológica, no sé, es decir, bueno, pues encontré que la parte femenina en mí es prepondera más, me voy con otro varón, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, no es ni enfermedad, ni es aberración, no, es una cuestión de índole biológica hormonal. Cristian, ¿qué hacer cuando un adolescente se acerca contigo y te pregunta o que no está seguro o no está conforme, vayamos, con su orientación sexual? ¿Cómo es que debemos abordar ese tema y cómo es que debemos nosotros, pues, no sé, responderle o qué es lo que debemos hacer? Sí, pues mira, siempre el diálogo, la conversación amistosa, amigable, siempre trae consecuencias muy positivas, definitivamente. El niño que te platica esto, el jovencito se anima a expresar sus tendencias, es ayudarla con esa paciencia y esa madurez de adulto a que realmente esté seguro de las decisiones que está tomando, ¿sí? O sea, es como empoderarlo de tal manera de que pueda el niño tomar una decisión sensata. Porque muchas veces los adolescentes dicen las cosas creyendo que están seguras de lo que están diciendo o haciendo, pero al final era como una cuestión de que le copió como de moda, ¿no? Como de, porque el fulanita, su mejor amiga se cambió decidió el lesbianismo, entonces ella luego se siente insegura. Entonces, tú como papá, mamá, pues el diálogo, sin escandalizarte, esa es una cosa muy, muy importante, una recomendación que hago ampliamente, no escandalizarnos, porque eso a cualquiera le asusta y más a un adolescente que te escandalices o te enojes o hagas caras así como de que se te cayó el mundo, porque Sí. eso ya es de entrada es muy mala jugada, ¿no? Entonces, hablar, diálogo y ayudarlo con la reflexión, con preguntas, si está seguro de lo que siente o quiere tiempo para experimentarlo o simplemente quiere experimentarlo y luego, etcétera. Este tipo de estrategias creo que funcionan muy bien para que el adolescente acentúe lo que quiere en la vida. Y obviamente la ayuda de un profesional como tú. Sí, si el adolescente está dispuesto, pues adelante, o sea, vamos, hijo, ¿te quieres que vamos con una orientadora, un orientador? Con muchísimo gusto, vamos a hasta a veces en la escuela prestan esos servicios, y que pueden ser de gran beneficio para la gente que no tiene a lo mejor muchos recursos para pagar una terapia, puede utilizar la asistencia de las escuelas o de los centros comunitarios, etcétera. Bueno, los datos del psicólogo Cristian Castorena los vamos a poner al pie del video una vez que termine la transmisión para que a todos aquellos que no se atrevieron a preguntar por cuestiones de tabú y por de alguna manera, bueno, no lo quieren hacer, Sí. vamos a dar los datos de Cristian para que ustedes se puedan contactar con él directamente y puedan hacer las preguntas que ustedes quieran y puedan tener una interacción más personalizada con él. Cristian, quiero hacerte la última pregunta. Sí. ¿Se cuenta la homosexualidad al hablar de ella?
No te escuché. ¿Otra vez, por favor? ¿Se fomenta la homosexualidad cuando hablamos de ella? Se fomenta. Oh, qué buen tema. No, simplemente para mí es una ventilación del tema. No se fomenta, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Hemos visto muchos casos de, por ejemplo, Oscar Wilde, que fue un escritor muy famoso. Él era declaradamente homosexual y fue el primero que se atrevió a escribir sobre los homosexualismos, sus novelas, y con sus novelas millones se animaron a ventilar el tema en sus vidas. ¿Sabes? ¿Cómo no? Sí, Famosísimo. sí, famoso. Oscar Wilde. Entonces no es que se fomente, es que se ventila. Perdón, me equivoqué. ¿Perdón? El retrato de Dorian Gray, de Dorian Gray. Dorian Gray, exactamente. Sí, sí, sí. Esa persona que nunca envejecía, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, si hablamos de este tema, es con un principio y un propósito de sanar, de conciliar y de liberar. Porque una persona que libera esas tensiones, que libera esta presión horrible social que tenemos, pues vives más, creamos ciudadanos más equilibrados, gente más con niveles de felicidad más altos, con niveles de desarrollo más a la mano, etcétera. Entonces, es una cuestión muy delicada. Todos necesitamos aprobación, todos necesitamos que nos quieran, todos necesitamos cariño. Así que fomentemos esa cultura y esa sociedad del amor, del cariño y de la tolerancia. Bueno, yo creo que ahora sí que la enseñanza de esta entrevista y de que estés con nosotros, Cristian, pues definitivamente no hay que juzgar. Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Sí. Si tú te sientes bien siendo como eres, pues bien, si no, pues bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el ¿No? problema? Nada cambia. O sea, mi punto de vista o el punto de vista tuyo no van a cambiar las cosas. Lo que uno piense o deje de pensar, no cambian las cosas. Está ocurriendo así. Y yo soy de los psicólogos que les digo a la gente que tenemos que afrontar la realidad sin anestesia. Las cosas como son, las cosas claras, aunque duelan, aunque en su momento sean muy dolorosas de enfrentar y de exponer, pues más vale para que así la persona o las situaciones difíciles familiares se empiezan a remediar y evitar tanto dolor que hay en el mundo, precisamente por este tipo de opresiones, este tipo de intolerancia de unos con otros. Entonces, ejercitemos esta tolerancia, como dices tú, Héctor, esta capacidad de aceptarnos, de recibirnos, y van a darse cuenta que el mundo va a ir de alguna forma mejorando en pro de todos nosotros, ¿no? Claro, y lo mejor es pues apoyar a nuestros hijos. Cualquier cosa que decidan ser, ¿no? Estar con ellos, porque finalmente, pues, ellos deciden por ellos y nosotros no debemos influir en ese sentido, bueno, y en ningún otro, porque finalmente ellos van a vivir la vida que ellos quieran vivir. Definitivamente, y recordar, así como resumen, que el tema del homosexualismo viene de los estados intersexuales que nos dice el doctor Gregorio Marañón, que tiene que ver con la cantidad de testosterona y de progesterona, y eso es, si hay más progesterona en el cuerpo masculino, obviamente pues va a haber más tendencia. Fíjate que hasta han dicho a famosos de la historia que dicen es como un alma de mujer en un cuerpo de hombre, ¿sabes? O sea, es como una sensibilidad femenina, lo dice un famoso de la historia, en un cuerpo, atrapado en un cuerpo de hombre. Entonces, ¿eso cómo lo evitas? ¿Eso cómo lo quitas? O sea, ¿cómo? Así siente, así lo sentía él. Claro. Y fíjate, esta persona era juez en Inglaterra, era un juez, entonces él tuvo que lidiar contra un aparato gubernamental, judicial, para exponer abiertamente su homosexualidad y sobrellevarla. Así que nos queda a nosotros más que fomentar este espíritu de apertura, este espíritu de tolerancia y de querernos, porque si aprendemos a querernos más unos a otros, pues vamos a remediar muchos males, muchas enfermedades que hoy aquejan a la humanidad. Cristian, te agradezco mucho tu tiempo,
que nos dedicaste en esta entrevista. Muchísimas gracias por compartir con nuestros seguidores esta plática y esta entrevista que, pues, ojalá y la tengamos más seguido porque todavía muchos de nosotros no nos atrevemos a hablar del tema y tenemos por ahí guardados ciertos recelos y ciertos prejuicios, ¿no? Pero ya estamos dando pasos, Héctor, eso es lo importante. Eso, Bueno. paso a paso se conquistan montañas. Así que gracias a ti por la invitación, muy, muy agradecido con tu público que es numeroso y lo festejo mucho. Estoy a tus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias nuevamente. Un saludo por allá a Denver, Colorado. Esperemos que no les caiga tanta nieve como a nosotros nos va a caer. Sí. Por tanto, bonita noche. Hasta luego, Cristian. Buenas noches, Héctor. Hasta luego. Bueno, quiero darle las gracias también a todos ustedes que estuvieron pendientes de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Recuerden que cada miércoles miércoles o jueves, estamos teniendo este tipo de en vivos con entrevistas y con temas especiales para usted. Gracias por conectarte con nosotros a esa transmisión. Quiero recordarte que, pues, nos sigas en YouTube, nos sigas en Twitter, nos sigas en Instagram y, por supuesto, también aquí en Facebook. También, por favor, comparte los videos, danos más like para que más gente se una a esta comunidad de Canada Latin Channel. Mi nombre es Héctor Chaparro y te recuerdo que estás en Canada Latin Channel y que Canada Latin Channel te ofrece información en tu idioma. Buenas noches.